Querido hermano, quiero compartirle una palabra que es muy necesaria para estos días, por las cosas que se están dando y por las cosas que estamos viendo. Y yo quiero leerle algo para comenzar. Esta palabra se llama así, si usted anota, se llama sola scriptura, sola scriptura, sola scriptura, que significa solo la escritura, ¿sí? Está en latín, sola scriptura. Y yo quiero compartirle que cuando una iglesia, persona, institución religiosa cristiana o una denominación comienza a poner sus conceptos, sus ideas y sus parámetros por encima de la palabra de Dios, esa asociación, esa iglesia, esa denominación está próxima a desaparecer y a ser juzgada por el Señor. A lo largo de la historia bíblica, nosotros vemos que Dios juzgó culturas, juzgó sociedades, juzgó pueblos que quebrantaron la ley moral divina implantada en el corazón del hombre. Por ejemplo, Egipto quebrantó la ley moral y ética, aunque no tenían ley de Dios, pero la tenían metida en su conciencia. Cuando tomó cautivo a Israel y lo hizo servil, lo hizo su siervo y le impuso pesada servidumbre. Y Dios miró desde los cielos y dijo, eso es injusto, deben pagar. Cuando Israel sale de Egipto en libertad, si usted lee Génesis, cuando Dios hace pacto con Abraham y le dice, ten por cierto que tu descendencia será esclava 400 años en la tierra, le dice, todavía van a estar 400 años, dice, porque no ha llegado al límite la maldad del amorreo. Dios está esperando 400 años para que la gente de Canaán, los moabitas, los amonitas, los heveos, los jebuseos, los gergeseos, lleguen a un límite donde ya la misericordia de Dios no pueda funcionar más, donde produzcan sacrificios de niños, donde hagan lo mismo que se hace hoy en Hollywood, ¿sí? Yo no sé si usted sabrá, pero las grandes estrellas de Hollywood y las grandes estrellas de música hacen lo mismo que hacían estos personajes nefastos, sacrifican niños para tener poder. Y Dios juzgó a esos pueblos con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y destruyó y desoló todas esas naciones pecadoras y que rompían la ley intrínseca de Dios. Dios los destruyó, los juzgó. Lo mismo sucede con las iglesias cristianas, las que se llaman cristianas, pero que están poco a poco dejando de vivir y comenzando a aceptar lo no bíblico y lo no cristiano, anteponiendo su pensamiento y anteponiendo su emoción y anteponiendo su sensibilidad por encima de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Bien. A lo largo de la historia, cuando se produjo la Reforma Protestante, se produjeron 5 normas que se las llamaron así, 5 solas, como está en latín, o mejor dicho, 5 solo, para que usted lo entienda, ¿sí? Mire, 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resume las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes, y estas 5 solo que vamos a leer son el resumen de lo que creían nuestros hermanos protestantes, volvieron a la Biblia
en contra de lo que, en contraposición de la doctrina y el magisterio de la Iglesia Católica en ese momento. Ahora, déjeme decirle, nuestros hermanos, yo en estos últimos días he estado compartiendo, porque la Escritura dice así: mirad la piedra de la que fuisteis cortados. No para decir, allá era mejor. No. Simplemente para que sepas de dónde venimos. Yo tuve la bendición junto a la pastora de ir a varios lugares de Europa donde nuestros hermanos creyentes fueron sacrificados, quemados en la hoguera. Yo estuve al lado del lago Constanza, donde se reunieron los inquisidores y declararon la muerte de Juan Hus. Y lo quemaron en la hoguera, en la ciudad de Constanza. Y en esa ciudad de Constanza hay un espíritu tan contrario a Dios, porque eso queda residualmente en ese lugar. Ahora escucha, los reformadores, ellos volvieron a la palabra. Ellos dejaron los credos, dejaron lo que la iglesia decía, dejaron lo que los hombres decían y volvieron a la palabra. Y estas 5 cosas que yo te voy a leer es lo que ellos establecieron y dijeron: nosotros creemos en esto. Y esto es lo que tú y yo creemos hoy, como creyeron nuestros hermanos valdenses, como creyeron nuestros hermanos anabaptistas. Estos hermanos anabaptistas, ellos decían: el bautismo de infantes no sirve, es un invento humano. Solamente hay que bautizarse cuando uno se siente pecador y quiere una vida nueva. Por eso eran perseguidos y masacrados y quemados. Nuestros hermanos hugonotes en el sur de Francia y norte de Italia se escondían en cuevas, tenían reuniones a las 2 de la mañana porque eran perseguidos por los ejércitos papales. Eran masacrados porque ellos decían: no creemos en la transubstanciación, simplemente creemos que el pan es pan y el vino es vino y que no pasa nada mágico cuando lo ingerimos, sino que recordamos a Jesús. No creemos en la intercesión de los santos, no creemos. Volvieron a la Escritura. Entonces, esa gente fue perseguida. Ellos dieron su vida por creer la palabra de Dios. Y yo quiero leerte lo que estos hermanos, gente como Lutero, Calvino, Zwinglio, Hughes, Knox, hermanos reformadores, lucharon y dieron sus vidas y pusieron su vida en riesgo. Y ellos hicieron un resumen y dijeron estas 5 cosas. 1, anótelo, solo la Escritura. 1, solo la Escritura. Sola Escritura enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios autorizada e inspirada por Dios, por consiguiente, la única fuente de autoridad, y que es, escuche, accesible para todos. Si tú no tienes una Biblia en tu casa, es culpa absolutamente tuya, porque hoy no te persiguen por tener una Biblia. Y si tú, mi hermano, no la lees y no la conoces, es absolutamente responsabilidad tuya, porque nadie puede venir a enseñártela para que lo entiendas. Hoy lo enseñamos, es una bendición, pero lo que yo digo, tú tienes que haberlo leído, por lo menos 1 o 2 veces. Es nuestra responsabilidad como creyentes conocer la Escritura. Ahora seguimos. Dice, es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y se puede interpretar por medio de ella misma. O sea, usted no necesita 8 libros para entender lo que la Biblia dice. Usted no necesita 42.000 clases para entender lo que la Escritura dice. Está clarito. ¿Se entiende? Dicen estos hermanos queridos que hace 500 y pico de años, dice, significa que la Biblia no necesita ser interpretada fuera de ella misma. Esta idea
de que usted y yo podemos entender la Escritura por nosotros mismos, se opone directamente a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia ortodoxa, las antiguas iglesias orientales ortodoxas, la Iglesia copta, que es la Iglesia cristiana egipcia, y la Iglesia anglo-católica, o sea, la Iglesia que estaba en el tiempo de la Reina Victoria, que son anglicanas. Usted va a las iglesias anglicanas hoy y ya se da cuenta que entra a un cementerio. O sea, de Dios no hay nada ahí adentro. No hay nada. De hecho, en las iglesias anglicanas hay gente muerta enterrada adentro de la misma iglesia. Adentro del salón de la iglesia hay gente muerta enterrada bajo el piso. Usted va a la catedral de, no recuerdo cómo se llamaba, pero hay una catedral muy famosa en Londres. Y entierran a todo el mundo. Está desde Newton hasta autores, poetas y reyes. La hermana de la reina de Inglaterra, que fue una adúltera, una mujer terrible, pero una mujer absolutamente que vivió en contra de la palabra de Dios, pecadora en extremo, alcohólica, borracha, drogadicta, está enterrada en la catedral esa. No recuerdo ahora, creo que es St. James, pero no recuerdo cerquita del Parlamento. Ellos le meten. Bueno, todas estas iglesias, la iglesia anglo-católica y la iglesia católica, enseñan que la Biblia solo puede ser interpretada fielmente por medio de la tradición apostólica, representada por la tradición católica, por el magisterio. O sea, ellos dicen que la única autoridad que puede enseñar la Biblia son los obispos de la Iglesia Católica. Entonces, usted no puede leer la Biblia. ¿Se entiende? Ahora, nuestros hermanos en el año 1500 dijeron: señores, nosotros volvemos a la palabra de Dios, que ha sido perseguida, que ha sido mutilada, que ha sido maldecida, que ha sido perseguida, pero que nunca pudo ser eliminada. Y ellos volvieron a la Escritura y dijeron: solo la Escritura es la máxima fuente de autoridad. Lo que Dios dice, la voluntad de Dios, está escrita en la Biblia. Y nosotros vamos a obedecer lo que la Biblia dice, no lo que dicen las tradiciones de las iglesias. ¿Se entiende? Eso es sola scripta, solo la Escritura. Primer concepto básico que plantaron nuestros hermanos en el 1500 y dieron su vida por eso. Su vida, su sangre corrió, hermano querido, por haber defendido estos principios. Entonces, hoy a nosotros se nos exige que defendamos la palabra tal como fue escrita. Por eso yo me enervo cuando veo esas traducciones de la NBI que diluyen la palabra, que agúan la palabra, que le sacan pedazos intencionalmente, como el traductor, la traducción de la NBI. Usted sabe que el dueño de los derechos de la traducción NBI es el dueño de imprentas de revistas pornográficas. ¿Sabía usted? Cuando usted toma una Biblia NBI en sus manos, en la misma imprenta donde se imprimen revistas pornográficas, porque él es dueño de todos esos derechos, imprimen la Biblia NBI. Así que vaya sabiendo con qué espíritu va la NBI. Seguro que alguno se va a levantar y va a decir: pastor, no diga esas cosas. Sí, yo tomo la responsabilidad de decirle: si tiene una NBI, no la tenga, guárdela, pero no, si la mejor Biblia que usted puede tener, desde mi punto de vista, y me encanta estudiar las Escrituras desde el hebreo y desde el griego, es la Reina Valera 1960. Sí, habla en difícil. Habla de vosotros, habla de no podéis, iros. Sí, es difícil, pero es para que use el cerebro, para que ponga la materia gris a funcionar. ¿Sí? Y si no entiende algo, pregunta. Pero es muy raro que usted no pueda entender algo, porque está escrito de modo que entendamos. Ok, entonces, fíjese lo que dice Isaías 48. Isaías 48. ¿Por qué nuestros hermanos dijeron:
sola scripta, sola la escritura. Porque Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No hay forma hasta que se cumpla el último día de plazo de la vida de esta tierra y de este universo que va a desaparecer. La palabra de Dios por la eternidad y por los siglos de los siglos seguirá siendo la misma. No va a cambiar. Punto número 2. Solo fe. Primero, solo la escritura. Segundo, solo fe. Solo por la fe Dios salva. Sola fide, así, sola fide, número 2. Sola fide. Sola fide es la enseñanza que dice que la justificación interpretada en la teología protestante como ser declarado justo por Dios, o sea, los protestantes decían, la salvación, o sea, que Dios diga de nosotros, somos justos ante Dios, viene por la fe. Se recibe solo por fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras. Aunque en la teología protestante clásica, nosotros lo entendemos, la fe salvadora siempre se evidencia por las buenas obras. Ok, usted era un borracho empedernido que castigaba a su mujer 3 veces por semana, pero cuando Cristo vino a su vida, usted dejó de hacer eso y se transformó en un buen esposo, porque la buena obra viene a causa de la fe. ¿Correcto? Ahora, nadie puede ser salvo por las obras, no por obras de justicia, dice la Escritura. No por obras. Nadie puede ser salvo por buenas obras. Por eso, cuando Martín Lutero se levanta, dice, discúlpeme, pero aquí en Romanos dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, yo no tengo para agradar a Dios rezarme 20 Padre Nuestros y 15 Ave Marías. Yo no tengo que golpearme y golpear mi cuerpo y hacerlo sangrar. Yo no tengo que hacer penitencia. Diferente cosa es hacer ayuno, ¿sí? Pero yo no tengo que hacer esas cosas para agradar a Dios. Yo soy limpio, soy salvado, soy lavado por la sangre de Jesucristo, simplemente por arrepentirme, por humillarme, por pedir perdón y por dejar que el Cristo vivo venga a habitar en mi interior. ¿Se entiende? Entonces, solo fe. No necesito subir las escaleras ni ir a la Virgencita de Alta Gracia. No necesito orar 80 veces la misma oración, como Jesús dijo. Y ustedes cuando oren no hagan como los paganos, como los gentiles, que piensan que porque rezan muchas veces lo mismo van a ser escuchados. Escuche, el magisterio de la iglesia es absolutamente opuesto a lo que Jesús enseñó. Rezame 20 Padre Nuestro. Entonces oran como un loro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga. Y Dios dice, ¿qué está diciendo el tipo este? Es más, no creo ni siquiera que pase el techo una oración como esa. Pobre gente, pobre mis hermanos, pobre... A ver, mis abuelos, mi abuela era católica, mi papá era católico, mi tío era católico cuando eran chicos. A ellos le enseñaron eso. Pero gracias a Dios que un día la palabra de Dios entró a nuestra familia y de ahí cambió todo. Correcto, usted dice, pastor, ¿qué hoy está predicando en contra del catolicismo? No, ahora cuando terminemos se va a dar cuenta por qué estoy utilizando estos ejemplos. Solo la escritura, solo la fe, no por obras. Por la fe somos salvos, ¿correcto? No importa si usted hace cosas lindas, no importa si usted le da de comer. ¿Sabe la gente que va a ir al cielo y se va a presentar y va a decir, pero Dios,
Yo todos los jueves y los viernes hacía bolsones con comida y me iba a las 2 de la mañana en pleno frío a darle de comer a la gente que vive abajo del puente. Yo merezco ir al cielo. Y Dios le dijo, ¿y quién te dijo que es así? En la Biblia dice que no es por obras. Qué bueno que lo hagas, pero eso no te da acceso al cielo. Ahora, si yo te mando y pongo en tu corazón que hagas eso, pero llenarle la panza a una persona que usted le va a llenar la panza y de ahí se va a ir a tomarse 4 litros de vino y se va a emborrachar y se va a morir borracho y se va a ir al infierno, ¿de qué sirvió? Eso calma tu conciencia a lo mejor, pero primeramente a los de la casa. Si vas a ayudar, ayuda a los de la casa, a los hijos de Dios. No por obras, Acuérdese lo que dice la Escritura. Pablo le dijo, bueno, entonces solo por la fe. Y para terminar con solo la fe, en Romanos 5, dice así, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De vuelta, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, por la fe en Jesús, que tenemos nuestra fe puesta en el Señor, por eso es que podemos ir al cielo. Por creer en Jesús somos salvos y limpios, no por obras de justicia, ni por rezar o por orar 80 horas semanales, ni por darle de comer a las personas. ¿Lo tenemos claro? Bien, seguimos. 3. El primer enunciado, solo la palabra. Segundo enunciado, solo fe. Tercer enunciado, solo gracia. Solo gracia. Solo gracia es la doctrina que sostiene que la salvación del hombre viene solo por la gracia de Dios. Es decir, un favor inmerecido. No como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. ¿Qué dijeron nuestros hermanos protestantes, nuestros amados hermanos de hace 500 y pico de años? Dijeron, entendemos que yo no puedo hacer nada y el hombre no puede hacer nada para ser salvo. Es salvo por la gracia de Dios. Y ni siquiera porque dijo, Señor, perdóname, límpiame y lávame, porque eso también es por gracia de Dios. Porque si no fuera por el llamamiento interno que Dios hizo desde la eternidad a tu espíritu, ni siquiera sentirías la necesidad de arrepentirte. Porque como siempre he dicho desde mis prédicas, un hombre, una eminencia científica como Carl Sagan, quien colaboró con todos los proyectos que enviaron las sondas Viking y las sondas Voyager, que las mandaron, que hasta el día de hoy funcionan explorando el universo, ese tipo se murió en la cama del hospital gritando, no puedo creer en Dios, no puedo creer en Dios. Una eminencia, un científico, ¿sí? O como Hopkins, que aún en su estado de postración terrible, en una silla de ruedas sin siquiera poder hablar a causa de la deformidad que tenía en su cuerpo, no se humilló, no le pidió al Señor que lo sanara, sino que hasta el último día de su vida se dedicó a negar la existencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no te da la gracia de creer, no puedes creer. Así que si puedes creer, dale gracias a Dios por su gracia. Porque la fe, para creer, es don de Dios. Así que si crees, es porque Dios te ha permitido creer. Así de sencillo. Solo gracia. Solo escritura, solo fe, solo gracia. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10 dice estas palabras. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes, mire lo que dice. He trabajado más que todos ellos. Se estaba refiriendo a los demás apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Fíjese qué hermoso lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él recuerda, yo antes era un hombre que mandé a matar a los creyentes, mis hermanos. Yo los perseguí, los puse en la cárcel, saqué a las mujeres, las separé de sus hijos, los puse en la cárcel, los mandé a matar. Pero por la gracia de Dios, un día Dios me abrió los ojos y hoy puedo ver. Y esa gracia soberana de Dios hizo que yo fuese más productivo que todos los demás apóstoles. Y es cierto, usted mire la Biblia que tenemos y todas las cartas paulinas son el 80% o 75% del Nuevo Testamento. 70, póngale. Él fue el más productivo, pero él dice, no fui yo, ojo, fue el Señor, fue la gracia de Dios conmigo. Cuanto más gracia de Dios haya en tu vida, cuanto más gracia, y escucha, hubo mucha gracia de Dios sobre Pablo, pero jamás Pablo la utilizó para decir, bueno, ya que Dios es tan bueno, me voy a portar mal, voy a pecar, voy a hacer cosas indebidas, porque la gracia de Dios es tan grande. ¿Correcto? Bueno, entonces tercer punto, solo la gracia. Nada que yo pueda hacer, nada que yo merezca. Cuarto punto, solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo. Solo Cristo. Solus Christus. Solo Cristo, solo a través de Cristo. Este enunciado número 4 decía esto. Enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre y que no hay salvación por medio de ningún otro. O sea, Señor, creemos solo en la Escritura, no me vengan a contar otro cuento porque solo en la Escritura. Solo por la fe. Recibimos salvación por la fe. Solo es por la gracia de Dios. Solo es por medio de Cristo. Ellos, nuestros hermanos, como le dije, los protestantes de los 1500 se pararon y dijeron, señores, acá, usted no sabe, pero yo le voy a contar. En los años 1200, 300, 400, había entrado en realidad mucho antes, desde la época de Constantino, en el año 300 y pico después de Cristo, comenzaron a juntarse las reliquias. Escuche esto, iglesia, reliquias. Entonces, uno traía desde Israel un pedazo de madera y decía, esta madera perteneció a la cruz de Jesucristo. Entonces la traían a Europa, le hacían una capilla, una iglesia, y todos venían a adorar el pedazo de palo que decían que era de la cruz de Cristo. Otro traía un pedazo de madera tallada y decía, este era el cuadro que estaba arriba de la cruz de Jesús, que dice, Jesus Nazarenus Rex Judaeum, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y entonces la traían a Europa y decían, oh, y venían a adorar el palo ese. Aunque usted no lo crea, había envases de vidrio que decían contener leche de los pechos de la Virgen María. Sí, aunque usted no lo crea. Y ahí iba la gente a adorar las reliquias. Y decía, wow, cuando la gente es bruta, ignorante, usted le vende un buzón, porque desconocen las escrituras. Así estaba el cristianismo en esa época. Uno venía y hacía una excursión a Israel y traía un clavo. Decían, con este clavo crucificaron al Señor. Entonces traían un clavo y usted dice, no puede ser. No, sí, usted vaya hoy a Roma, hay iglesias. Usted vaya a Roma y hay cráneos con huesos. Arriba de una asquerosidad, según la Biblia, una contaminación. Porque Dios le prohibió, en la Biblia Dios prohíbe que metan un muerto adentro de una iglesia. ¿Sí? De hecho, un sumo sacerdote ni siquiera se podía, escuche, un sumo sacerdote ni siquiera se podía ir al velorio de su padre o de su esposa, o de su madre, o de su hermano. No podía, porque muerte es contaminación. Entonces un sumo sacerdote ni siquiera se podía contaminar por muerto. Y estos tipos ignorantes, brutos, hasta el día de hoy entierran muertos en sus catedrales, contaminando a toda la gente que va con la iniquidad residual en esos cadáveres.
Iniquidad es el pecado familiar generacional. Entonces, cuando usted entra acá a la Catedral de Córdoba, la gente entra y reza y no sabe que se está contaminando con toda la iniquidad, la muerte, los engaños, las mentiras, están ahí a flor del piso enterrados. ¿Sí? Bien, no sé por qué nos fuimos por ahí, pero solo Cristo, mi hermano. Las reliquias. Había de todo, y hasta el día de hoy, de hecho usted va, creo que a Praga, si no me equivoco, en Praga hay una iglesia hecha con huesos, y usted entra. Bueno, el hombre sin la palabra de Dios es totalmente ignorante y hace cosas que lo contaminan a sí mismo. Se levantaron nuestros hermanos hace 500 años y dijeron, solo Cristo. Y leyeron lo que San Pablo escribió en Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5, ¿se acuerda? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo Dios que es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y también el apóstol Pedro y Juan, hablando ante el concilio, le dijeron, sepa ciertísimamente la casa de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, este hombre está en pie. ¿Se acuerdan cuando habían sanado al cojo de la puerta del templo? Y le dijo, él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nuestros hermanos dijeron, acá no hay santo mediador, acá no hay virgen mediadora. Usted puede creer, escuche lo que le digo, esto es a causa de la ignorancia y de la ceguera espiritual, que hay personas que ponen en su Facebook por ignorancia, porque no conocen la Escritura, porque no leen la Escritura, sino que se basan en sus propios conceptos y en lo que le enseñaron. Dice, porque nadie va al Padre si no es por medio de la Virgen. ¿Sí? O sea, no es, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, mire hermano, yo ya me cansé de hablar bonito para que no se ofenda la gente. Yo quiero hablarle a todo hermano católico, querido amigo, que como mi padre y mi abuelo estaban en ignorancia, quiero decirte, te vas a ir al infierno con tu ignorancia. Dios te ama entrañablemente como amó a mi papá y a mi abuela. Gracias a Dios ellos leyeron la Biblia y creyeron lo que la Biblia dice y dejaron de creer en lo que le habían enseñado sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, los sacerdotes de la iglesia. Y ellos se fueron al cielo con una sonrisa. Sí, no sufrieron. Mi abuela se durmió. Estaba en la consulta médica, así hizo. Y yo me acuerdo oírla orar de noche. Ella dormía en un cuarto, alejado de mí, pero como no escuchaba bien, por las noches oraba en voz alta. Y desde mi cama yo escuchaba cómo ella por las noches oraba, Señor, te pido. Y ella oraba aún por gente que le había hecho mal. Y yo doy testimonio de que le habían hecho mucho mal. Y ella oraba siendo una cristiana protestante evangélica que había dejado sus ídolos. Escuchen, mi abuela antes curaba el empacho. Sí, mi abuela con la cintita, con el metro, eso y el rezo y tú. Pero dejaron todo eso. Dejaron como hicieron los hermanos en Éfeso, que dice que trajeron los libros de hechicería y los libros de brujería y los quemaron, porque dijeron solo Dios, solo la palabra, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo. Y desde ese día la vida de toda una familia fue transformada. Aleluya. Bien, y por último, mi hermano, solo a Dios la gloria. El quinto es solo a Dios la gloria. Soli Deo gloria. ¿Correcto? Solo a Dios la gloria. ¿Qué dice? Esto enseña que toda la gloria es solo para Dios, puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y acción. No solo el don de la redención todo suficiente de Jesús en la cruz, sino también el don de la fe en esa redención, creada en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. O sea, todo viene de Dios.
y solo Dios recibe gloria. Usted escucha lo que le digo. Estos 5 enunciados que hicieron nuestros hermanos protestantes resumen lo que hoy nosotros creemos, ¿sí? Y si usted lee Romanos 1:21, Romanos 1:21 al 25, usted va a ver cómo las personas que le damos gloria a Dios, tenemos una vida que ha sido corregida, reorientada hacia la luz y hacia la salvación. Pero las personas que han negado a Dios y no le han dado a Dios la gloria, las culturas, civilizaciones que no le han dado a Dios la gloria, han sido destruidas. Miren lo que dice Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué hicieron? No le dieron la gloria. ¿Sí? Miré ese atardecer glorioso, miré esa tarde roja, miré ese paisaje. Sí, es la evolución. Lo que pasa es que hubo un Big Bang y una molécula subatómica viajó por el cosmos y pegó acá. Entonces un organismo unicelular un día evolucionó por la luz del sol, que se creó solo el sol, y de ahí salió un anfibio, y el anfibio le salieron patas, y el anfibio se transformó en perro, y no le glorificaron a Dios, mire, ni le dieron gracias. Gracias, Señor, por un día de vida, gracias por levantarnos, gracias por la comida. Escuche, hay una cosa que diferencia a los cristianos de los perros. Y quiero ser claro, si usted es creyente, no puede sentarse a la mesa sin dar gracias a Dios por los alimentos antes de comer. Nosotros en casa, desde que fuimos pequeños, cuando digo en casa hablo de cuando yo era pequeño, pero hoy en mi casa, a nuestras hijas con la pastora, como siempre, desde que tengo, siempre, antes de comer, o, supóngase, yo le confieso, a veces veo cómo es ahora, ¿no? Que una está en una punta, la otra está en una punta. Entonces sirven la comida y a veces yo empiezo a comer y cuando se sientan todos y ya están todos listos, bueno, vamos a dar gracias. Dejo los cubiertos, Padre, te honramos, te bendecimos. Ahora sucede eso. Antes era ceremonial, que todo el mundo, no existía el microondas. La mamá venía con la olla, la ponía así en la mesa y decía, oramos y le sirvo. Ahora cada uno se va calentando el plato en el microondas, ¿no es cierto? Pero usted no puede no darle gloria a Dios ni gracias a Dios por la comida. Los animales, usted les pone la comida y comen como animales, pero los hijos de Dios tienen que dar gracias a Dios. Usted lee los evangelios y dice que cuando a Jesús le trajeron los 2 panes y los 5 peces, dice, y dio gracias. No, y bendijo, dice. No es que bendijo los alimentos. Señor, bendecimos estos panes y estos peces. No. Él hizo la oración que hacía cada judío que le habían enseñado. Él levantaba el pan y decía, bendito seas tú, Señor Dios del universo, Rey eterno, que nos das el pan que produce la tierra. Bendito seas tú, Señor, que nos das los peces que produce el mar. Amén. Y ahora sí, repartan. ¿Entiende? Cuando dice que tomó el pan y la copa y bendijo, hizo lo mismo. No dijo, Señor, bendecimos esta copa, bendecimos este pan. No, él dijo, Señor, te bendecimos a ti. Ok, entonces, solo a Dios. Seguimos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Darwin, la doctrina del Big Bang, de que todo se hizo solo. Y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, donde usted ve a un científico que niega a Dios, su mente y su espíritu está en tinieblas, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Mire todas las culturas del mundo, el dragón, la serpiente emplumada, el cocodrilo, adoran la garza, el león, vaya a la India, el más bajo, a la rata adoran.
oramos para que Dios traiga libertad, ¿no es cierto? Que Dios traiga salvación. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. Ahora vamos. Por lo cual, por no glorificar a Dios, por no leer la Escritura, por no solo escrita, por no solo fe, por no solo gracia, por no solo Cristo, por no solo a Dios la gloria, ¿entiende? Por no usar estas 5 cosas, se lo repito, por no solo tener como máxima autoridad la Escritura, por no solo creer por la fe en Dios, sino por sus actos propios, por no solo creer en que por la gracia de Dios somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, por no creer que solamente Dios, Cristo, por medio de Cristo tenemos vida eterna, y por no darle la gloria a Dios, pasa esto, mire, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias, los malos deseos internos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Si usted sigue leyendo, sabe que los hombres se convirtieron en homosexuales, las mujeres en lesbianas, cambiaron, dice, el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. Por no obedecer los 5 puntos, esto que acabamos de leer, Dios los entregó a la maldad de sus corazones. O sea, Dios les dijo, ok, ustedes están a su propio riesgo. Listo, aquí cortamos relaciones y usted siga caminando como le parece. ¿Entiende? Entonces, nosotros como creyentes, mi hermano, como creyentes protestantes, llámele evangélicos, nosotros nos paramos porque somos el pueblo de la palabra. Nosotros no estamos para agradar a la gente. Nosotros no estamos para llenar iglesias de una manera pusilánime, para decir, bueno, venga Cristo, Cristo lo ama, Cristo le va a perdonar todos sus pecados. No, nosotros, dice la Escritura, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Escuche, yo no sé si usted ha estado en un lugar, no sé si le habrá pasado, pero usted está en plena oscuridad, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y usted escucha un ruido. Yo tengo en mi mesa de luz unos veladores que son hiperpotentes. Usted prende la luz y lo primero que la luz le hace es... Porque la luz molesta al principio. Ahora, cuando usted se acostumbró a la luz se disfruta. Pero la luz molesta. Por eso te digo, si tu ministerio no molesta, examínate. Porque lo más probable es que no tenga tanta luz como la que debería tener. Dice la Escritura que somos la sal de la tierra, la sal preserva, la sal no permite la putrefacción, ¿correcto? Yo no sé si usted cuando era chico, a mí me pasó, que cuando era chico vivíamos en las sierras, íbamos con mi hermano, el pastor Alejandro, y andábamos por el monte, por la montaña, andábamos haciendo con un machete, cortando árboles, cosas de chicos de la sierra, ¿vio? Nos colgábamos de las lianas, íbamos con nuestras gorras y aire comprimido, cazábamos chicharras, qué cosas no hemos hecho cuando éramos chicos, hermano, pero por ahí veníamos lastimados, porque uno pasó cerca de una espina, y cuando llegábamos a casa, ¿qué mertiolate? ¿Sabe lo que hacía mi papá? Decía, así nos hacían mi abuela, decía mi papá, y nos abría la herida y nos echaba sal fina. ¡Ah! Pero usted tenga por cierto que infección no se iba a agarrar. Claro, no es como, ¿vio? Ahora la curita, la gasita, no, sal. Y usted, mire, bailaba una chacarera y un malambo aunque nunca haya tomado clase de folclore, Pero la sal mata toda bacteria y preserva la vida y ayuda a la cicatrización. Y eso es lo que dijo Jesús. Vosotros sois
la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y como siempre recuerdo, Charles Spurgeon dijo, recuerden que somos la sal de la tierra, no el caramelo de la tierra. Por lo tanto, muchos querrán escupirte de la boca. Usted dice, bueno, pastor, ¿entonces qué? Entonces, ¿estamos destinados a ser los mínimos? Sí, sí, dice la Escritura, entrad por la puerta estrecha. Porque muchos son los que se pierden y pocos son los que heredan la salvación. Entonces, predique a mansalva, pero sepa que aunque en el cielo va a haber una multitud de millones y millones y millones y millones que van a ser salvos, comparados con la cantidad de gente que vivió y habitó la tierra, va a ser una mínima porción, aunque todos tuvieron la misma oportunidad. Bien, ahora bien, quiero que leamos, estoy atrasadísimo y tengo que leer. Rápido, Apocalipsis 21:8. Como iglesia predicamos la palabra. Nos movemos en esos 5 puntos. Creemos firmemente en lo que Dios ha dicho y no nos movemos de ahí. Quiero leerle esto porque hoy la iglesia se va a transformar en apóstata. En muy poco tiempo usted va a ver cómo la iglesia se va a separar. Y de hecho ya hay predicadores que predican a favor de todas estas cosas. Apocalipsis 21:8. Escuche. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Necesito ir rápido. ¿Quiénes son los cobardes? Las personas absolutamente temerosas que no se animan a dar testimonio de su fe. Las personas que le tienen miedo a todo. Recuerda que Jesús dijo, no temas, no temas, no temas. Hay 365 no temas en la Biblia. Si usted busca, en la Biblia hay 365 no temas, uno para cada día. ¿Correcto? Bien, del año, no temas. Dice, pero los incrédulos, o sea, ¿qué es incrédulo? Mire que el Señor va a volver, bueno, desde que yo soy chico se dice que el Señor va a volver, ¿sí? Y mira, han pasado, no sé, 70 y pico de años y Dios no vuelve, es pura mentira, está hecho para... ¿Creen en el Señor Jesucristo? Bueno, todos los que sean buenitos se van a ir al cielo. Los incrédulos, el Señor te da una palabra, te dice, esta es mi palabra, hijo, cree en la palabra, obedece a la palabra. Y usted dice, no, yo voy a creer lo que yo creo. Incrédulos, el que no cree. ¿Se acuerda Tomás? Si no viere los huecos en las manos y no metiere mi mano en el acá, no creo. Entonces yo le digo, hijo, crea, pídale a Dios, busque a Dios, pídale que le bautice con el Espíritu Santo. Dice, no, yo no creo en esas cosas. Eso, yo soy cesacionista, pastor, soy cesacionista. Yo creo que todas esas cosas eran para el pasado, eso ya no es más. Bien, los cobardes, no. Los incrédulos, no. Los abominables, no es el abominable hombre de las nieves, no. Abominable en griego significa esto: los que generan hedor y apestan por su comportamiento y acciones. Cuando usted ve esas personas que su vida da asco, porque esa persona repugna por las cosas que hace, esas personas no entrarán al reino de los cielos. Dice, los abominables y homicidas. ¿Quién es un homicida? Alguien que mata a un ser humano. ¿Correcto? Y quiero ser claro en esto. Escuche. El mundo hoy dice que el aborto es un derecho de la persona, de que la gestante puede elegir sobre el destino del ser humano que llega adentro. Ahora quiero decirte algo, desde el momento de la unión de los dos gametos, en el momento en que las dos células hombre-mujer, esperma y óvulo se unen, comienza un ser humano. Y en el momento en que se produce un aborto, se produce un asesinato. Por lo tanto, tengo que dejar en claro, si alguna vez en tu vida, escucha,
te hiciste un aborto y eres cristiano, tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Dios va a perdonar el asesinato de la persona. Aborto es asesinato. Por tanto, jovencita que me estás escuchando, si alguna vez a los 18, 19, 17, por temor a tu futuro o porque todavía no terminé mi carrera, cometiste un aborto, eso es asesinato. Y si hoy te mueres, te vas al infierno por la eternidad, porque asesinaste a una persona. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Si tú abortaste, si una vez abortaste, asesinaste. Y la Biblia dice que ningún asesino, homicida, entrará al reino de los cielos. No, eso dice la Biblia. Usted lee Apocalipsis. Cuando lee Apocalipsis te muestra que Jesús va a volver. Jesús vino la primera vez como el Cordero bondadoso, perdonador y misericordioso. Pero usted lee Apocalipsis y dice, y vi un caballo blanco, Apocalipsis 20, y el que lo montaba era fiel y verdadero, de su boca salió una espada aguda para herir a las naciones, y las va a juzgar con vara de hierro. La segunda vez que vuelva Jesús, no va a volver como el Cordero Redentor, va a volver como el Cordero Justiciero para erradicar el pecado de la tierra, y todo aquel que no haya redimido sus pecados y pedido perdón a Dios, se irá, como dice la Escritura, al lago de fuego. Por eso estoy diciendo, dice la Escritura, que los homicidas no entrarán. La gente se ha confundido, tiene todavía en la cabeza al Jesucristo que vino la primera vez. Dice la Escritura que Él retornará sin relación con el pecado. O sea, Él va a venir como juez implacable. Y si usted lee Apocalipsis 6, dice que la gente decía así, decían a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros, escondednos de la ira del Cordero. ¿No? Si cuando Jesús vuelva la segunda vez, dice que sus ojos como llama de fuego. Pastor, usted está diciendo para que tengamos miedo. No, está en la Biblia, mi amigo. Está en la Biblia. La segunda vez que Jesús vuelva, va a venir a juzgar. Y dice que la sangre va a llegar a la altura de los frenos de los caballos. O sea, 1,20 m, 1,50 m la sangre. Porque Dios, sobre todas las cosas, es justo. ¿O acaso usted no se dolió en el corazón cuando se enteró que liberaron a los presos violadores? ¿No le da bronca a usted? ¿No le genera un rechazo? ¿Cómo pueden soltar a violadores, asesinos, un tipo que violó su propia hija? ¿Usted no tiene un dejo de justicia en su interior? Imagínese Dios, que le dio 2000 años de gracia al ser humano, y el ser humano se dedica a violar a su propia hija. ¿Usted cree que después de 2000 años de misericordia, Dios va a seguir teniendo misericordia? Yo leo en la Biblia y dice que no. Dice que Dios volverá como juez, Jesús volverá como el jinete del caballo blanco, con espada y a juzgar. Y usted no sabe cuánto me alegro yo. Porque me da tanta alegría la justicia, porque el cielo es un lugar de justicia absoluta. Y si usted ama la justicia, usted va a amar cuando Dios venga a traer justicia a la tierra, cuando erradique el pecado y a los pecadores que amaron las tinieblas más que la luz. Lo dice Juan 3, 16 y 17. Jesús no vino a condenar la tierra, vino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que no cree y no lo recibió ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, pero quiero volver a esto. Homicida, querida hija, hermana mía, si algún día cometiste un aborto, es asesinato. Tienes que arrepentirte, no es tu derecho. Sacarte una criatura, un ser humano del vientre, no es tu derecho, es homicidio. Y quiero que sepas, y es mi responsabilidad como siervo de Dios, decirte que tienes que pedirle perdón al Padre porque mataste a un ser humano. Eso es un espíritu diabólico, pero Dios puede perdonarte. Y quiero decirte algo, los niños abortados van directamente al cielo y son criados en el cielo. Y si te arrepientes y recibes a Jesús como tu Salvador, escucha lo que te digo, si recibes a Jesús como tu Salvador para que Él te dé vida eterna, cuando mueras
vas a ir al cielo y no solo vas a ver a tus hijos que tienes acá, sino vas a ver a tu hijo que abortaste y él no te va a recriminar. Te va a decir, yo sé que lo hiciste por error, mamá. El amor de Dios es muy grande, pero un día el amor de Dios se va a acabar. Y quiero decirte, no falta mucho. Aleluya. Querida hermana, dice que los fornicarios, lo leímos recién, los fornicarios, ¿quiénes son los fornicarios? Los que mantienen sexo sin estar casados, los que viven teniendo sexo con alguien que no tienen, o sea, hoy con este, mañana con el otro, pasado con el otro, de vuelta con este, ¿sí? Como va cayendo la cosa. Suena duro, pero si una persona vive con intimidad sexual con cualquier persona que se le cruce, o con una, pero no está casada, se va a ir al infierno cuando muera. Porque dice la Escritura que los fornicarios no entrarán en el reino de Dios. Los hechiceros, todo tipo de práctica espiritual ajena a Dios. Esa gente que va a curar el mal de ojos, el empacho, la cintita mágica, el cuernito rojo. Los que tienen catch dreamer o atrapasueños arriba de la cama. Los que tienen llamador de ángeles, ¿vio? Tin, 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 esas cositas así para llamar los espíritus. Los que se hacen tirar las cartas, los que se leen el horóscopo, los que se hacen adivinar la suerte, la cintita roja, la ristra de ajo, la foto de la abuela. Escuchen, los que llevan $1 en la billetera o pelo de una... Sí, es ilógico, pero ponen pelo de una persona dentro de su billetera para que esa persona sienta algún tipo de atracción física hacia él. Eso es brujería, eso es hechicería. Dice la Escritura que ninguna de las personas que practique la hechicería heredará el reino de Dios. ¿Sí? Si usted tiene una cintita roja en su auto, sáquela. Eso es basura, es hechicería. Dice, lo leímos recién en Apocalipsis 21:8. Los idólatras no entrarán al reino de los cielos. ¿Quiénes son? Los que interponen ante Dios cualquier cosa que no sea Jesús mismo. En el primer mandamiento de la Escritura, en hebreo original dice, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la palabra dioses es Elilim, ídolos, estatuas, santitos, virgencitas, San la Muerte, San Expedito, cura brochero. Dice Dios, no tendrás, literalmente dice así, no me ofenderás poniendo delante de mí, ante mi rostro, esos dioses. En la antigüedad, todas las culturas se relacionaban con los demonios vía ídolos. ¿Por qué? Porque hay una conexión. Hay una conexión que el mundo espiritual la conoce. Cuando usted se postra ante un ídolo, hay un espíritu satánico que hace conexión entre ese ídolo. Ese ídolo es el portal, ¿correcto? Ese ídolo es el portal, la puerta de acceso a todo lo malo. Y lamentablemente, por no, como leemos recién, por no solo la Escritura, por no solo fe, por no solo gracia, por no solo Cristo y por no solo gloria a Dios, la gente por ignorancia, como mis ancestros, fueron enseñados a conectarse con Dios por medio de ídolos. Por eso cuando mi abuela se convirtió, lo primero que agarró es decir, yo esta porquería no la quiero más. Y se sacó de encima todos los santos, todas las vírgenes, todas las estampas, todo lo que con lo que ella curaba el empacho. Y Dios entró a nuestra familia y hizo un cambio precioso, ¿sí? No hubo más abortos, no hubo más muertes por cirrosis, no hubo más engaño, no hubo más infidelidades, hubo vida de parte de Dios. Bien, y dice, no los mentirosos. ¿Quiénes no van a entrar al cielo? Los mentirosos. ¿Quién es un mentiroso? El que miente. El que le dice, ¿dónde estuviste? No, estuve con los amigos, amor. Sí, no, pasé por la casa de un cliente, porque no le quiero decir que estuve en tal lado. Eso es una mentira. Ay, pastor, pero eso es una mentirita piadosa. Mentira. Dice la Escritura, San Pablo, hablad, el que mienta, no mienta más, sino hablad cada uno de vosotros verdad con su compañero. Hoy me voy a extender un poquito más, iglesia, pero es necesario que terminemos con esto.
Primera de Corintios 6, 9, 10. Primera de Corintios 6, 9, 10. Recuerden que los apóstoles hablaron las enseñanzas de Jesús. Jesús les enseñó esto. Primera de Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Clarito, no importa. Por eso Pablo dijo, si yo o un ángel del Señor les viene a predicar un evangelio diferente, sea anatema, maldito. Lo que yo les dije es lo que Dios me dijo, lo que Jesús me dijo. No importa quién o qué magisterio les enseñe otra cosa diferente. Sola scripta, solo la escritura. Miren, ¿quiénes son los adúlteros? Ya vimos los fornicarios, los que andan saltando de cama en cama, ¿sí? Lo que pasa es que el ser humano no entiende lo que sucede en el acto sexual. Hay transmisión de espíritus. Pero no lo saben. Bueno, los adúlteros son las personas que, estando casadas, tienen intimidad sexual con una persona ajena al matrimonio. Están casados, pero por ahí tienen sus aventuras. Si tú lo hiciste o lo has hecho, arrepiéntete, mujer o varón. Porque si lo haces y te mueres, te vas al infierno. Punto. Si lo has hecho, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer nunca más. Como Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, porque yo no vine a condenar, pero vete y no peques más. Porque si pecas, te van a volver a encontrar, te van a apedrear, te vas a morir, y porque pecaste, te vas a ir al infierno por la eternidad. Jesús le dijo, yo no te condeno, pero la palabra Moisés, la ley te condena. La escritura te condena. ¿Entiendes? O sea, la gente a veces dice, Jesús no condenó. Claro, porque Él no vino a condenar. Él vino a salvar, pero dijo, el que no cree en mí ya está condenado, ¿eh? ¿Y quién lo condenó? La palabra, porque ya está escrito. Entonces lo que nos condena es la ley del Padre. Jesús vino a salvarnos. Y después va a volver para establecer justicia a todos los que no lo eligieron a Él como Salvador y rompieron la ley del Padre. Bien, miren lo que dice. Dice, ni los afeminados. Un varón que tiene una conducta, una manera de moverse y un lenguaje suave y femenino. Quiero ser claro. Escuche, Dios creó hombres y mujeres. Ay, pastores, que usted no sabe. Es que el nene más grande mío fue criado entre mujeres. Entonces él es todo suavecito, habla suavecito. Mire, no sé, métalo al lavarropas con un montón de piedras y ladrillos y espinas para que deje de ser suavecito, porque la Biblia dice que si su nene es afeminado, si muere se va al infierno. ¿Le queda claro? Se lo digo por amor. Se lo digo por amor, mi querido hermano, discúlpeme, es que yo no quiero predicar otra cosa que no sea la palabra. Usted va a veces a iglesias y encuentra varones que no saben lo que son. Y dice, bueno, pero bueno, pastor, pero no. Dice la Biblia que los afeminados, ¿sabe por qué? Porque rompe el parámetro de lo que Dios creó. Lo que Dios creó es varones masculinos, mujeres femeninas, hermosas, agraciadas, bonitas, suaves, varones aguerridos. ¿Por qué se cree que Dios le dio testosterona? Varón. ¿Para qué? ¿Para que se le caiga el pelo? No, la testosterona nos hace vigorosos, hombres, defensores. Quiero decirle, la iglesia apóstata va a comenzar a decir, bueno, pero el amor de Dios, pero la gracia de Dios. Sí, usted diga lo que quiera, la Biblia dice que no y Dios dice que no. Y nosotros como iglesia tenemos que decir no. El afeminado no entrará al reino de los cielos. No entrará. ¿Le queda claro? Todos esos
que hacen moda. Hoy usted ve la perversión que hay en la televisión. Es increíble. Bueno, seguimos. Dice los homosexuales no entrarán. ¿Quién es un homosexual? Literalmente la Biblia en griego dice un varón que tiene relación sexual explícita con otro varón. No. Y yo quiero ser claro en esto, mi hermano. Quiero ser claro en esto. Vamos a ir. Los ladrones, los que se apropian de bienes, cosas o dinero que no les pertenecen, con o sin violencia. Hurto o robo. Simple, calificado, difícil. El que se queda con algo que no es de él es un ladrón. No entrará. Los avaros. ¿Quiénes son los avaros? Los que ansían poseer muchas riquezas por solo el placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. El que ataruga, ¿sí? El que dice, no voy a dar nada. Mire, una de las condiciones, vamos a ir. Los borrachos, personas que tienen por conducta habitual alcoholizarse y perder el control de sus acciones. Usted sabe que los jóvenes de hoy que salen los sábados a la noche y se emborrachan. Mire, a veces yo he visto, mi hija me ha mostrado y me ha comentado, chicos de la secundaria que salen los fines de semana. Mire, chicas que usted las ve en el colegio, señoritas de 16, 17 años, son una piltrafa, todas vomitadas, todas. Escuche, si se mueren, se van al infierno por la eternidad por borrachas. Así de duro. ¿Por qué se cree que el sistema quiere eso? ¿Por qué se cree que el sistema diabólico quiere eso? Dice, ay, pastor, pero no es así, solo los sábados se emborracha. La Biblia dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos. ¿Correcto? Dice, ni los maldicientes. ¿Quiénes son los maldicientes? Los que usan reproches denigrando con insultos abusivos. Bueno, pero cuando yo voy a la cancha, pastor, todos cantan. Y eso es un insulto, eso es un maldiciente. Usted como cristiano no puede cantar esas canciones. Cuando le frenan en el auto adelante y uno le dice, y se acuerdan de su mamá, de su tía, de su abuelo, usted no puede responderle de igual manera porque no es normal que eso pase de un creyente. Un creyente no puede maldecir. ¿Correcto? Bien, no deberíamos jamás hacerlo. Bien, los robadores, mecheras, carteristas, ¿vio esas que van a los lugares y sacan ropa y se la esconden y se la dan y se van? Ay, pobre pastor, pero es por necesidad. ¿Sabe qué? Dios mira de arriba y dice, lo que estás haciendo es quebrantar una ley, porque estás tomando algo sin pagar el precio. Yo establecí que todo el que roba es hijo de Satanás, porque dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Mecheras, carteristas, los que hurtan sin que te des cuenta, todos esos van a ir al infierno de por vida. Dice, Efesios 5:5, tengo que ir rápido para terminar, Efesios 5:5. Fíjese que está en toda la Escritura. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, escuche esta palabra, Efesios 5:5. Porque sabéis esto, porque el apóstol Pablo va reafirmando a lo largo de toda la Biblia, y por último el apóstol Juan, viendo a Jesucristo resucitado y estando en el cielo, escribe lo que Jesucristo le dijo. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces yo busqué qué es la palabra inmundo. Uno que está sucio, uno que se cayó en la basura. No, la palabra inmundo, escuche esto, es la palabra acatartos. Acatartos, inmundo, significa una mezcla incorrecta, un no limpio, un no separado, un entremezclado. La palabra inmundo, cuando dice, pero ningún fornicario o inmundo, no se está refiriendo a inmundicia sexual. Escuche, le reitero, que arriba dice que los fornicarios, los que tienen sexo sin estar casados, se van a ir al infierno. ¿Queda claro? No lo digo yo. Pastor, ¿cuál es su opinión? Yo no tengo una opinión. Esta es mi opinión.
¿Queda claro? Bien, dice, ningún inmundo, no limpio, no separado. ¿Quiénes son los inmundos? Los que tienen un poco de Dios y un poco del mundo. Los que dicen, bueno, sí, esta parte del cristianismo me gusta. Ay, porque cuando voy a la iglesia me gusta porque yo canto y me siento tan bien, pero cuando salgo quiero vivir mi vida como yo quiero. Y la Biblia dice que esto no lo haga. Ah, bueno, pero yo quiero hacerlo. Y acá dice la Biblia que yo no debo robar, ni debo mentir, ni debo fornicar, ni debo adulterar. Pero a mí me gusta la parte del amor de Dios, de la misericordia de Dios, me encanta. Pero cuando yo salgo, vivo. Bueno, eso es un inmundo. Es alguien que está mezclado, que tiene un poco y un poco. Dios dice, esa gente no entra al cielo, al infierno. Y luego al lago de fuego por la eternidad. Pastor, hoy está re malo. No, mi hermano, es que yo quiero que... Y seguimos con esto. Apocalipsis 22:15. Apocalipsis 22:15. Apocalipsis 22:15 dice así. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Apocalipsis 22:15. Entonces, ¿qué es un perro? Porque usted dice, ¿cómo, pastor? Dios no quiere los pobres animalitos. No. Se está refiriendo a otra cosa, escuche. Mas los perros, la palabra perro que aparece aquí en Apocalipsis es la palabra kion. Kion. Y ese perro es un carroñero, como un lobo, un carroñero, un depredador espiritual que se alimenta de los demás. ¿Quién es un perro? Tiene dos acepciones esta palabra. Un perro es alguien que entra a la iglesia y que dice, a ver, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué dijo el pastor? A ver, contame, qué lindo que... No, yo por la iglesia no voy yo no voy. Yo no voy porque a mí no me gusta la cara de ese pastor, porque ese pastor es demasiado recto, demasiado estricto, demasiado legalista. Entonces empieza y a hablar mal de la iglesia, hablar mal de... Está 1 año y medio y se va a otra iglesia. Eso es un carroñero. Y va a otra iglesia y llega a esa iglesia y está lindo por un tiempito y después ya no le empieza a gustar la corbata que se puso el pastor, al otro día no le gustó el peinado de la que dirige la alabanza y empieza a hablar mal otra vez. No, yo no sé, no me gusta. Y empieza a hablar mal y a hablar mal, carroña, ¿sí? Comen carroña. ¿Sabe lo que me dijo una vez un profeta de Dios? Escuche lo que le voy a decir, porque el mundo de lo espiritual es así de sencillo. Una vez le hablé acerca de un matrimonio que teníamos en la iglesia, una familia que teníamos en la iglesia, que siempre tenía conflictos, siempre. Simplemente le dije, vos sabés, profeta, que tengo en la iglesia un matrimonio así, con hijos así, siempre están de mal humor. Y me dijo así, esos padres le dieron de comer a sus hijos estiércol toda la vida. Él nunca los vio ni los conoció, pero me dijo así en palabra profética. Esa familia siempre vomitó estiércol hablando mal de los ministros y de los pastores. Por eso sus hijos no pueden hacer otra cosa. Y eso mismo se lo van a pasar a sus nietos. Porque los padres han criticado toda la vida a los ministerios, así que han alimentado con estiércol espiritual a sus hijos, por lo cual nunca van a salir de esa situación. Van a andar de iglesia en iglesia, siempre, pero sin crecer. Están destinados a eso, hasta que no se arrepientan. Bien. ¿Se acuerda? Un perro. Estamos terminando con esto. Yo sé que es tarde, pero necesito terminar. Dice Deuteronomio 23:17, querida iglesia. Deuteronomio 23, 17 y 18. Mire lo que Dios le dice a la iglesia. Le dice, Deuteronomio 23, 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Escuche. O sea, no haya una prostituta en la iglesia como parte del pueblo, ni haya un homosexual sodomita de entre los hijos de Israel. Y escuche, no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro. Un perro es un prostituto, un taxi boy. ¿Usted entiende? A la casa de Jehová
por ningún voto, porque dice ese dinero, o sea, si una prostituta trae lo que cobró por ejercer su trabajo a una iglesia, la contamina. Y si un prostituto, un taxi boy, un homosexual, trae dinero a la casa de Dios, contamina. No recibas nunca ese dinero, dice, porque abominaciones a Jehová, tanto lo uno como lo otro. ¿Sí? Ahora quiero terminar con esto. Gracias a Dios terminamos, iglesia. Escuche. Solo la palabra, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. ¿Correcto? Bien. Yo no sé si usted se habrá enterado, pero en el 2017, mientras el líder de la iglesia más grande del mundo volvía en un vuelo hacia la Santa Sede, le preguntaron, ¿qué hacemos con los homosexuales? Porque dentro del Vaticano hay un lobby muy grande de curas homosexuales, pederastras, pedófilos. Y él dijo estas palabras: yo no soy quien para juzgarlos. Hay que recibirlos dentro de la iglesia y darles un lugar. Ajá. En total contraposición con lo que dice la Biblia. ¿Correcto? El líder máximo de la Iglesia Católica se pronunció a favor de los homosexuales, poniendo el amor y la misericordia por encima de la palabra de Dios. Error total. Pero lo peor y lo más trágico es que ya hay iglesias cristianas evangélicas. Yo no puedo aceptar de esa gente porque están en tinieblas, en oscuridad terrible. Pero lo peor es que hay iglesias evangélicas donde ya se levanta la gente, y usted en Córdoba tiene teóricamente una iglesia cristiana evangélica que se nombra evangélica, pero que es una cueva de víboras y de demonios, ahí en la calle de Tucumán y La Rioja, que tienen la banderita LGBT y dice: aquí aceptamos a todos. ¿Sí? Cuando Jesús le dijo a Juan el apóstol: Juan, escribí, ningún homosexual, ninguna lesbiana, ningún adúltero, ningún afeminado, ningún fornicario, ningún mentiroso. O sea, cuando yo me pongo por encima, y escuche, se va a comenzar a dar en este último tiempo una separación grande entre los que viven de acuerdo a la palabra y la iglesia que flexibiliza, la apóstata, la que abandona la fe. Por eso usted tiene gente, líderes de alabanza hiper conocidos, como este muchacho de la iglesia de Hillsong, que salió a decir: yo ya no creo más en Dios, no creo más en los cristianos, no creo más en la palabra, en la Biblia, es un escrito muy fabulero, después de que dirigió, y ahí es donde yo me enojo, porque cuando yo hace muchos años atrás dije: a mí no me gusta Hillsong, a mí me parece un circo, me parece una discoteca, me parece que es todo ficticio, cada vez se parecen más a las discos para agradar, para ser igual que el mundo. Somos los pastores anticuados. Pero cuando usted ve al líder máximo decir: yo ya no creo más en nada y me voy, solamente confirma lo que yo he creído y lo que el Espíritu me da como sensación en mi corazón. Usted sabrá que hace unos días atrás un cantante muy famoso que ganó un premio en Brasil como la máxima revelación en la voz Brasil, un muchacho morochito, ahora escribió y dejó entrever como que, bueno, no sé quiénes me gustan, si las chicas o los chicos, al final tengo mi libertad de elegir, y quiero decirle que ese muchacho, yo el otro día hablaba con mi pastor el profeta y le dije: ¿vos sabías que ese muchacho grabó una canción cristiana el año pasado que tuvo 50 millones de reproducciones? Entonces 50 millones de personas vieron a ese chico y dicen: si él dirige la alabanza y es tan famoso y canta y es tan lindo y ahora se pronuncia homosexual, como que no debe ser tan malo. Se está sentando un precedente equivocado. Mi querido hermano, termino con esto. Tenemos que retomar lo que nuestros hermanos en el 1500 hicieron. Ellos
dejaron las tradiciones humanas y eclesiásticas y volvieron a la palabra. Ellos dijeron, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Y a eso tenemos que volver, porque si la iglesia no se aferra a la palabra, que es nuestra ancla más firme, va a desbarrancar. ¿Sí? Y yo clamo a la gracia del Señor, porque usted no sabe. Hace varios años atrás yo dije, van a empezar por el divorcio. Después van a permitir el nuevo casamiento, 1, 2, 3 veces. Y de hecho yo conozco iglesias en Córdoba que han casado 3 veces a personas. Pastores que han casado 2 veces a uno que ya estaba divorciado. O sea, estaba divorciado, lo casaron con una, se divorció, lo casó con la tercera. Antibíblico total. Y ya sucede en Córdoba. Y dije, y en poco tiempo vamos a estar discutiendo si los homosexuales pueden ser parte de la iglesia, porque hacia eso va la corrupción. Hermano querido, yo solamente quiero vivir, y usted debe vivir bajo la gracia de Dios y obedeciendo a las palabras del Señor. Yo sé que esta palabra puede sonar dura, puede sonar antipopular, pero ¿qué quiere? Es lo que hay. Y vamos a ser juzgados por esto. Cada uno de nosotros. ¿Y sabe? Yo quiero que el día que me presente delante del Señor, el Señor me diga, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿qué? ¿Acaso yo quiero agradar a los hombres o a Dios? Si agradar a los hombres no estaría acá haciendo lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y el apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando les dijeron, no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús, no vuelvan a hacerlo, ellos se pararon y dijeron, juzgad vosotros, ¿qué es justo? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Así que mi amado hermano, mi querido hermano, en Dios hay misericordia y perdón. Querida amigo, amiga que me estás escuchando, si no vas a ninguna iglesia, si has cometido un error y has vivido de acuerdo a algo de lo que leímos recién, que Dios dice que no van a entrar al cielo, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios como un día lo tuve que hacer yo, y Dios es fiel y justo y amoroso para perdonarte y nunca más vuelvas a cometer ese pecado. Iglesia querida, yo lo llamo a usted a hablar la palabra de Dios. Usted y yo, diga conmigo, Jesús dijo que yo soy la luz del mundo. Jesús dijo que yo soy la sal de la tierra. Jesús me encargó que vaya y predique el evangelio a toda criatura, enseñándole las cosas que Jesús me enseñó, lo que está acá escrito. Oramos. Padre, te bendecimos, te honramos. Señor, te damos muchas gracias porque tenemos la absoluta confianza de que el día que dejemos esta tierra, por vivir de acuerdo a tu palabra, por haber sido salvados por nuestra fe en Jesucristo, por haber sido movidos a arrepentirnos por tu gracia, solamente por el sacrificio de Jesús como mediador entre Dios y los hombres, y solamente, Señor, viviendo y dándote la gloria y las gracias a ti por cada cosa que nos das, por cada día de vida, por la salud, por cada dádiva, por nuestras casas, nuestras familias, la comida de cada día, por cada cosa, Señor. Solamente por eso iremos a la eternidad contigo. Gracias porque un día perdonaste nuestros pecados y nuestra maldad, que era mucha. Gracias porque nos transformaste. Gracias porque nos limpiaste. Gracias porque nos hiciste nuevas criaturas. Ahora, Señor, como hijos tuyos, nosotros nos queremos parar desde la firmeza y de la inamovibilidad de tu palabra. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, al que venciere le daré la corona de la vida. Señor, nosotros no queremos transar,
No queremos jamás convertirnos en una iglesia apóstata. Queremos predicar tu verdad, aunque se burlen, aunque nos juzguen, aunque nos traten mal y aunque digan que no nos ayornamos a los tiempos. Señor, nosotros sabemos muy bien cuál es tu voluntad y cuál es el deseo de tu corazón y cuáles son tus parámetros. Sabemos que viniste por 2000 años a derramar de tu gracia y tu favor para que todo aquel pecador como yo era, habiéndose arrepentido, pueda acceder a la vida eterna. Pero también sabemos lo que tu palabra dice, que un día, y no falta mucho, vendrás para juzgar a todo hombre y vendrás sin misericordia, vendrás sin piedad, porque ya la misericordia y la piedad la utilizaste. Vendrás solamente para derramar amor sobre tus hijos y justo, equitativo y perfecto juicio sobre los que te rechazaron y amaron las tinieblas y la maldad. Señor, te bendecimos y te agradecemos. Gracias porque hay esperanza. Mi querido amigo que me estás viendo, yo quiero decirte algo. Si nunca hiciste una oración recibiendo a Jesús como tu Salvador, este es el momento oportuno. Este instante puede crear una bisagra en tu vida. Realmente puedes pasar de las tinieblas a la luz. Así que yo te insto a que si de verdad sientes en tu corazón, y eso es gracia de Dios que está soplando sobre tu vida, porque te puedo asegurar que el hombre sin la gracia de Dios no puede hacer nada. Si tú quieres orar conmigo para pedirle perdón a Dios, ora conmigo estas palabras. Y cuando termines de orar, lo primero que deberías hacer es buscar una iglesia cristiana evangélica a donde reunirte cuando pase todo esto, ¿sí? Para estar agarrado a la palabra de Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios dice para tu bendición. Ora conmigo. Dios, te pido perdón por mis pecados. Señor, he vivido de una manera incorrecta. He hecho lo malo, pero ya no quiero vivir más así. Señor, te pido que me perdones. Te pido que me limpies, que me laves con la preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz. Señor, hazme un ser nuevo. Yo ya no quiero más vivir en pecado, no quiero emborracharme, no quiero adulterar, no quiero golpear a mi mujer, no quiero insultar, no quiero mentir, no quiero robar, no quiero vivir de una manera sexual incorrecta. Señor, hoy quiero que me cambies, transfórmame, ven a vivir a mi vida, anota mi nombre en el libro de la vida. Hazme un nuevo ser. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido amigo, ahora hermano, si hiciste esa oración genuina, y esa oración es genuina, has pasado a ser mi hermano y necesitas leer la Biblia. Consíguete una Biblia, compra una Biblia, lee la palabra de Dios y obedece a Dios. Porque solamente viviendo de acuerdo a lo que Dios dice, tenemos la seguridad y la certeza de tener vida eterna.